Bueno, quisiera por favor que me acompañen al libro de los Hechos, capítulo 4. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 23 al versículo 32. Hechos, capítulo 4, versículo 23 al 32. Hechos 4, 23 al 32. Voy a hacer la lectura, síganme con su vista, por favor. Dice la palabra del Señor. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí tenemos la lectura de la palabra del Señor. Bueno, en esta tarde, hermanos, quiero hablar acerca de la soberanía de Dios y cómo la iglesia debe entender la soberanía de Dios. El tema es la soberanía de Dios y la vida de la iglesia. Nosotros tenemos un concepto sobre la soberanía de Dios muy occidental, muy distinto al pensamiento que tenían los judíos respecto a la soberanía de Dios. Generalmente la gente, incluida la iglesia, llega a tener un concepto que se conoce como determinismo. En alguna ocasión ya lo he hablado. El determinismo es la idea griega de que lo que tiene que pasar, va a pasar. Como los dichos comunes que escuchamos: cuando te toca, aunque te quites; cuando no, aunque te pongas. Esas son las ideas del determinismo. La gente piensa de esa forma. Pero nosotros, al hablar acerca de la soberanía de Dios, no creemos en el determinismo. Y quisiera que en esta tarde nosotros pudiéramos analizar la Escritura y pudiéramos darnos cuenta de cómo era el pensamiento hebreo respecto a la soberanía de Dios y cómo eso afectaba la responsabilidad que ellos tenían como hijos de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios. Por otro lado, tenemos otro grupo de hermanos o otro grupo de pensamiento que es conocido como el arminianismo, y es un pensamiento que está muy metido en el pensamiento de la iglesia. Muchos cristianos piensan de esa forma y creen que todo lo que sucede se debe a la voluntad del hombre. Así que algunos piensan que el destino conduce sus vidas y lo que te va a pasar, te va a pasar. Y otros piensan que es uno mismo el que determina su destino. Si yo no hago esto o aquello, nada va a pasar. Nosotros nos encontramos en el medio, ni somos deterministas, ni pensamos que el hombre es el que labra su propio destino. Somos cristianos
y nosotros tenemos un pensamiento muy claro sobre la soberanía de Dios. A lo largo de la historia, la iglesia ha debatido mucho sobre el tema de la soberanía de Dios y tenemos que reconocer que aunque muchos cristianos creen en la soberanía de Dios, no todos la entienden de la misma forma. Así que en la iglesia se han formado dos grupos que representan el pensamiento cristiano: los calvinistas y los arminianos. Los calvinistas creemos en la soberanía de Dios, creemos que Dios ordena todas las cosas. Los arminianos creen que Dios es soberano, pero el hombre es el que tiene la última palabra en todas las cosas que suceden. Bueno, vamos a ver cuál era el pensamiento de las Escrituras, qué es lo que los apóstoles nos enseñan y cómo nosotros entendemos la soberanía de Dios. Mire, la mejor forma de entender los temas de la Biblia es con historias. Tenemos un problema en la forma en que nosotros hemos sido educados, y es que tratamos de entender muchas cosas con simples definiciones. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes qué es el amor, ¿qué me dirían? El amor es un sentimiento, una decisión, dar la vida. Si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo es Dios?, ¿qué me dirían? Santo, es amor, presente, omnisciente. Ahora, ¿se dan cuenta que pensamos mucho como griegos? Porque tratamos de entender algunos aspectos a través de definiciones. Cierre usted los ojos y trate de visualizar algo santo. Es difícil. Son términos abstractos. ¿Sí me está entendiendo? Pero cuando usted va a las Escrituras, usted no encuentra definiciones, encuentra narraciones. ¿Cómo es Dios? El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Ahora usted cierra los ojos y piensa en Dios como un pastor. ¿Nota usted la diferencia? Nosotros preguntamos, ¿cómo es el amor? El amor es así, damos definiciones, pero vamos a la Biblia y la Biblia nos enseña, por ejemplo, el amor es darle al que necesita. No hay una definición, sino que hay una narración. Lo mismo, si entendemos la soberanía de Dios, quisiera que la entendiéramos no en definiciones. De hecho, tenemos nosotros la ventaja de contar con la Confesión de Fe de Westminster sobre la soberanía de Dios. Usted puede encontrar en la Confesión de Fe lo que nosotros creemos acerca de la soberanía de Dios, pero incluso la Confesión nos da una definición. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, y no estoy diciendo que esté mal, es una forma en que nosotros también aprendemos, pero la Confesión de Fe, en el capítulo 3, en la página 53, en el párrafo 1 dice: sobre el decreto eterno de Dios, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas segundas, sino que más bien las establece. ¿Entendió usted la soberanía de Dios? Vámonos a casa. Es una excelente definición, pero es abstracta, ¿sí me está entendiendo? Es una excelente definición de lo que es la soberanía de Dios, pero en realidad nos dice muy poco sobre ella. Tendríamos que ir a otros diccionarios para tratar de entender muchas de las palabras que utiliza. El pensamiento occidental, la forma en que nosotros hemos sido enseñados a pensar, es a través de definiciones, y por tanto, a pesar de que creemos en Dios, seguimos con la idea de que Dios es alguien lejano, porque la forma en que se ha inculcado el pensamiento de Dios en nuestras mentes es a manera de definiciones. Pero la Biblia lo hace de una forma muy distinta. Nos enseña acerca de Dios con historias, con narraciones. Para hablarnos acerca del carácter de Dios, no se nos da una definición, sino que se nos enseña una acción en la cual se hace muy evidente el carácter de Dios.
Si la Biblia nos habla acerca del amor de Dios, no dice el amor de Dios es puro, es limpio, es hermoso. No, la Biblia nos dice Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si la Biblia nos habla acerca de la santidad de Dios, la Biblia no nos enseña Dios es santo, lejano, no comete pecado, es limpio, puro en su pensamiento. No. Nos enseña que Él hace distinción entre lo bueno y lo malo y castiga al pecador y recompensa al justo. Nos da historias. La mejor forma de entender un tema sobre el carácter de Dios es conociendo una historia. Así que en esta tarde mi intención es que usted aprenda sobre la soberanía de Dios, pero de esa forma tan práctica, tan relacional, tan cercana, como el Dios que se ha revelado a cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos encontramos entonces una historia verídica, no es un cuento, no es una mitología, es una narración de un acontecimiento histórico. Y por eso es importante que usted se dé cuenta de todo lo que está sucediendo en esta historia. Los discípulos, particularmente Pedro, y dice en el capítulo 4, al inicio del capítulo 4, que Pedro y Juan fueron arrestados por el Sanedrín, por el concilio judío, fueron encarcelados y amenazados con la muerte si ellos seguían predicando en el nombre de Jesús. Los dejan en libertad no sin antes amenazarlos, y cuando ellos salen de la cárcel, al primer lugar al que se dirigen es donde se encuentra el resto de los hermanos de la iglesia, de los que han creído en Jesucristo. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y quiero comenzar por ahí, porque cada una de las experiencias que nosotros tenemos, las analizamos a la luz de las presuposiciones que tenemos del mundo, de la vida, de nosotros mismos y particularmente de quién es Dios. Lo que tenemos es una historia donde los apóstoles habían sido arrestados, amenazados de muerte. Ellos salen y, como cualquiera de nosotros, cuando tenemos una experiencia que no es cotidiana, lo primero que hacemos es buscar a algunas personas con las que tenemos mucha comunión y contarles lo que nos ha sucedido. Si nos enfermamos, si tuvimos un accidente, si disfrutamos algo, lo primero que hacemos es buscar a un grupo de amigos y platicar con ellos y decirle, me sucedió esto, me pasó esto. Pero todo lo que usted cuenta, todo lo que yo cuento, va a estar impregnado de la idea que yo tengo acerca de mi persona y acerca de quién es Dios. Ahora, yo quiero que usted piense en esos discípulos como hombres que no confían en la soberanía de Dios. Entonces ellos hubieran llegado y les hubieran dicho, hermanos, la situación se está poniendo terrible. Pedro y Juan le contarían tal vez a la iglesia la situación de esta manera. Nosotros estábamos predicando tranquilamente acerca de Jesús y de repente vimos que un grupo de fariseos se acercaron y unos guardias nos arrestaron, nos golpearon, nos llevaron a la cárcel y nos dijeron que no prediquemos más en el nombre de Jesús. Y después nos liberamos y les venimos a decir, hermanos, que tengan mucho cuidado, que no salgan de sus casas porque el ambiente está muy feo. Probablemente esa habría sido la forma en que ellos pensarían, la forma en que ellos analizarían la situación si ellos no confiaran en la soberanía de Dios. Independientemente de las circunstancias que usted y yo pasemos, lo que hace que una situación sea distinta es lo que usted cree acerca de sí mismo y acerca de quién es Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Pero observe lo que dicen los apóstoles. Pedro cuenta la situación y en el versículo 24 encontramos esto: y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Ellos habiéndolo oído. Ahora vea la reacción de la iglesia. Ellos pudieron haber dicho, Pedro, Juan, ya no sigan predicando, ustedes son de mucho valor para nosotros, ¿por qué no nos quedamos nada más con el grupo que somos? ¿Para qué arriesgan sus vidas? Los necesitamos.
Pero ellos no tienen esa actitud. Observen las palabras. Habiéndolo oído, alzaron juntos. Pedro, Juan y la iglesia que estaba congregada, alzaron juntos la voz y dijeron: soberano Señor. La diferencia en la percepción de las circunstancias que ellos estaban viviendo era lo que pensaban acerca de quién es Dios. Nosotros tenemos que aprender a evaluar cualquier situación, no solamente el tema de este virus, sino cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier situación, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas en la sociedad, ausencia, falta de trabajo, falta de dinero, enfermedad, todo lo que usted viva, toda experiencia, si usted no parte de la soberanía de Dios, usted va a ser siempre una persona temerosa, siempre una persona angustiada, como escribió Salomón en el libro de Proverbios: el que le teme al hombre vivirá en lazo, pero el que confía en el Señor estará libre. Si usted no entiende la soberanía de Dios, siempre va a haber algo que le traiga angustia, que le traiga miedo, que le traiga dolor, que le traiga aflicción. ¿No es esa la experiencia que a veces pasamos nosotros como padres? Van creciendo los hijos y de repente los padres tienen miedo ya que los hijos salgan a la calle. Es cierto, la situación actualmente es muy difícil, pero eso no significa que para que nuestros hijos estén seguros nunca van a salir a buscar un trabajo, nunca van a salir a algún mandado, porque la situación está tan grave que es más seguro tenerlos en casa. Es decir, siempre tenemos un miedo si no aprendemos a confiar en Dios. ¿Sí me está entendiendo? Usted nunca va a aprender o nunca va a hacer algo diferente si no confía en Dios. Nunca va a aprender a manejar porque ¿qué tal si manejo y choco? No voy a abrir un negocio porque ¿qué tal si me secuestran? No voy a tener hijos porque ¿qué tal si se me echan a perder? No me voy a casar porque ¿qué tal si termino divorciándome? Cuando la gente no entiende, cuando nosotros como iglesia no entendemos la soberanía de Dios, vivimos atados a miedos, atados a temores, porque no tenemos una percepción correcta de la vida, ni de Dios, ni de nosotros mismos. Los apóstoles junto con la iglesia levantan una oración al Señor, pero no es una oración de derrota, no es una oración de queja, no es una oración de dolor, de angustia, es una oración de confianza. El domingo pasado hablábamos acerca de la importancia de la oración. Imagínense a los apóstoles levantando las manos al cielo y diciendo: oh Señor, mira, tú estás allá en el cielo y nosotros en la tierra sufriendo, siendo apresados, siendo amenazados. Tú estás sentado en tu trono y nosotros aquí padeciendo. No oran así. ¿Quién sabe si nos escuches? ¿Quién sabe si nos oigas? Ellos no están orando de esa manera. Si usted no entiende la soberanía de Dios, su vida va a depender de sus fuerzas, de su capacidad y de lo que otras personas quieran hacerle a usted, ya sea bien o mal. Va a depender enteramente de usted. Pero la iglesia cristiana no es así. La Escritura nos enseña el valor y la importancia de entender la soberanía de Dios. Y lo entendemos no a través de una definición abstracta. Yo le decía hace rato, podríamos leer solamente lo que dice la confesión de fe acerca de la soberanía de Dios, acerca de la providencia de Dios, pero la Biblia nos enseña historias de lo que significa que Dios sea soberano. Y de cómo el pueblo que confía en la soberanía de Dios depende y vive para Él. Ahora, no tenemos a los apóstoles diciéndole a la iglesia: hermanos, ¿alguien trae algún catecismo para recordar qué es lo que la Biblia, qué es lo que el catecismo enseña sobre la soberanía de Dios? No, ellos saben cómo es Dios porque lo conocen en sus vidas. Lo ven en sus vidas. Y no con eso estoy haciendo a un lado nuestras confesiones, son valiosísimas, son importantes.
pero nunca jamás una confesión va a reemplazar la experiencia de la vida cristiana. Nunca. Nos podrán ayudar a entender un poco la vida cristiana, pero nunca pueden reemplazar lo que significa la experiencia cristiana. Soberano Señor, dice la iglesia, todos a una misma voz. Hay una iglesia unida en un mismo espíritu, en un mismo entendimiento de lo que es Dios, de lo que es su soberanía. Y observe la primera línea de esta oración: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todos los que en ellos hay. Hay una confesión importante de lo que ellos creen. Tú creaste a este gobierno que hoy, decían ellos, nos están persiguiendo. Tú creaste a esos hombres que conforman ese Sanedrín, ese gobierno que hoy nos está atacando. Tú eres el creador de ellos, porque todo lo que hay en la tierra, en el cielo, en el mar, todo lo que existe, tú lo creaste. Eso es confiar en la soberanía de Dios. ¿Usted cree que el coronavirus Dios no lo creó? Algunos cristianos dicen que el coronavirus es una invención del diablo. El diablo no puede crear. El diablo destruye lo creado. No es creador. El único creador es Dios. Satanás no puede crear absolutamente nada. Él solo destruye lo que ha sido creado. Si nosotros no entendemos, usted puede tener dudas de dónde surgió este virus, si surgió de un laboratorio o surgió por otra razón, no importa. La causa primera del virus es Dios. Él es su creador. Él ha creado todas las cosas, todo procede de Él y para Él. Todo. Lo visible y lo invisible. Aquí tenemos a una iglesia confiando absoluta y totalmente en el Dios creador. Tú lo creaste todo. Y el gobierno, que me refiero específicamente a la experiencia de estos hermanos, el gobierno que los persiguió, que los encarceló y que los amenazó de muerte, no escapaban a la misma realidad de que Dios los había creado. Dios es el creador de todo. Ellos podían ir con el gobierno, con los fariseos, con los maestros, con el Sanedrín judío, y podían haberle dicho: vamos a hacer un trato, déjenos trabajar y no nos causen daño. Pero ellos sabían que ellos no eran absolutos, no tenían una autoridad absoluta. Dios sí la tiene. La base de la confianza del creyente se halla en depender total y completamente de la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Bueno, la oración de estos hermanos nos explica lo que es la soberanía. Dios es el Señor y el creador de todo lo que hay, todo lo que existe. ¿Sabe cuántas personas tienen temor de saber si están contagiadas o no? ¿Cuántas personas se angustian por no poderse hacer una prueba para saber si tienen el virus o no lo tienen? ¿Y cómo el gobierno ha dicho que en el país no hay suficientes pruebas para hacer pruebas a todos? Y eso hace que la gente viva en más agonía. ¿Por qué no ir al creador del virus? ¿Por qué no ir al Señor? La vida de estos hombres no estaba exenta de problemas. La vida de estos hombres no estaba exenta de angustias. No estaba exenta de amenaza de muerte. La vida de estos hombres no estaba exenta de problemas, hermanos. ¿Creen ustedes que ellos tenían menos amenaza de muerte que la que nosotros tenemos y que no estamos siendo perseguidos? El apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios: todos los días estamos en riesgo de muerte. Y él lo decía a causa de la predicación del Evangelio: todos los días estamos en riesgo de muerte, todos los días corremos peligro de muerte. ¿Dónde estaba la seguridad de estos hombres?
Si Dios es el soberano, si Él es el Señor de toda la tierra, entonces sabes a quién recurrir, sabes a quién ir, sabes a quién dirigirte cuando tu vida se encuentra en problemas. Si no crees en este Dios soberano, lo único que tienes es tu propia persona. Y déjame decirte una cosa, tienes demasiado poco, tienes nada, porque el hombre es como la hierba que se marchita, como la neblina que sale y se desvanece con el sol. Si tú confías en tus propias fuerzas, no tienes absolutamente nada. El profeta dijo a la nación de Israel: maldito el hombre que confía en el hombre. No está diciendo que ninguno de nosotros deberíamos confiar en otras personas, más bien, Él está diciendo todos los seres humanos que confían en otro hombre para la salvación de sus vidas están perdidos. Porque no hay hombre que pueda vencer su propia muerte. ¿Cómo podrá vencer la muerte de los demás? Estos hombres nos enseñan lo que significa creer en la soberanía de Dios. Así que ellos expresan una hermosa oración, una oración que parte de sus convicciones, que parte de su creencia, y ellos afirman que Dios es el creador de todas las cosas, y no solamente es el creador de todas las cosas. Observe el verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste. Ahora, Dios no solamente crea todo, Dios conoce todo porque Él lo ha ordenado todo. Lo que hoy, hermanos, nosotros estamos viviendo y que para la mayoría de nosotros fue una sorpresa, Dios lo había ordenado. Y lo había dispuesto para este tiempo, para este momento, para esta fecha, y para que usted y yo lo enfrentáramos, lo viviéramos. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 4, hablando sobre el nacimiento de Jesucristo, dice que Jesús nació en el momento exacto que Dios había determinado. Nada de lo que sucede en el mundo, nada, absolutamente nada, ni a nivel personal, ni en el ambiente político, nada, absolutamente nada sucede sin que Dios lo haya ordenado con anticipación. El Salmo número 139, el salmista escribe estas palabras: estando en el vientre de mi madre, tú ordenaste todos mis caminos y escribiste cosas acerca de mí que para mí resultan extraordinariamente maravillosas. Antes de que nosotros naciéramos, Dios había ordenado nuestro camino. Ahora, déjeme decirle una cosa. Yo sé que algunas cosas pueden estar chocando en su mente, le repito, porque nosotros fuimos educados más como griegos que como hebreos. Algunas cosas pueden estar chocando en su mente y estar diciendo usted: entonces Dios ordenó también mis pecados, como algunos que le refutaban a Pablo en la carta a los romanos. Bien, si Él es el que ordena todas las cosas, entonces ¿por qué yo soy responsable de mis pecados? El pecado es el resultado de la incredulidad del hombre. Incluso Dios conoce sus pecados porque Él lo creó a usted, me creó a mí. Pero el pecado no es una necesidad en el ser humano, es una expresión de la rebeldía del hombre. Pero el apóstol, la iglesia y el apóstol Pedro y Juan nos enseñan que lo que ellos estaban viviendo en ese momento era lo que Dios se había asegurado que sucediera, y ellos lo interpretan a la luz de la Escritura, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ellos entienden que lo que están viviendo en ese momento es exactamente lo que Dios había determinado que ellos vivieran. Soberanía y responsabilidad humana. Ahora, observe esto, porque ellos entienden que eso es precisamente lo que deben vivir. ¿Y sabe qué hacen? Observe lo que dice en el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos entendieron que esas circunstancias Dios las había creado. ¿Y cuál es la oración? Ellos no dicen, ahora Señor, te pedimos que por favor no dejes que nos maten. Te pedimos que por favor no nos persigan. Ahora Señor, te pedimos por favor que no haya oposición a nuestro trabajo. Ellos no oran de esa forma. Ellos saben que esas circunstancias Dios las ha traído. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo valor. Piense usted en esto. Si Dios ha traído este tiempo y a nosotros nos ha tocado vivirlo, ¿qué es lo que deberíamos estar pidiendo como iglesia? Valor. Danos valor, Señor. Danos valor para vivir en medio de esta situación. Danos valor para no amedrentarnos, para no ser miedosos y escondernos. Danos valor para hacer lo que sabemos que es justo, que es tu voluntad. Danos valor. Si usted confía, si como iglesia confiamos en la soberanía de Dios y sabemos que esto sucede porque Dios lo determinó y que estamos en el momento en que Dios quiso que estuviéramos, lo que deberíamos estar pidiendo no es, Señor, guárdanos de la muerte y de la enfermedad, aunque es bueno pedirlo. Pero si usted quiere vivir solamente para no sufrir, eso se llama cobardía. Y la cobardía no es una virtud cristiana. El miedo no es una virtud cristiana. Si usted quiere mantenerse sano solamente por no sufrir, usted es un cobarde. Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Pedro y Juan saben lo que es realmente importante. Ellos saben que están no en un momento de azar, no en un momento en el que no saben qué es lo que va a suceder o lo que puede pasar. Ellos saben que están en el momento que Dios ha determinado para ellos, para su persona. Lo saben perfectamente. Ahora, ¿quién no se atemoriza? Estos hombres habían sido amenazados, versículo 20, versículo 21. Los fariseos, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Los amenazaron. ¿Usted cree que ellos no sintieron miedo? Pedro era un hombre casado. Seguramente tenía hijos. ¿Cree que no sintió el temor de cualquier padre? ¿Cree que no sintió miedo de que su esposa sufriera por causa de él? Probablemente sí. ¿Qué pasó cuando la multitud se acercó a apresar a Jesús? Después de que Pedro sacó la espada y cortó la oreja de aquel hombre, todos huyeron, incluido Pedro. ¿Qué pasó cuando a Pedro le preguntaron, tú eres de ellos, ¿verdad? ¿Qué dijo él? No, yo no soy de ellos. ¿Cree que Pedro no sentía miedo? Pero ¿por qué este hombre ahora es un hombre que está dispuesto a sufrir? ¿Por qué? Porque sabe que ese es el momento que Dios ha determinado y la responsabilidad que él tiene de vivir en ese momento. No confunda miedo con prudencia, cobardía con sensatez, no lo confunda. Hay cosas por las que vale la pena luchar, hay cosas por las que vale la pena arriesgarnos.
En este tiempo en el que la iglesia se afana tanto por decirnos que hay una nueva definición de amor, que amor no es hacer algo por tu prójimo, que amor es encerrarte en tu casa y no preocuparte por él, que amor es que cuidarte a ti y que así amas a tu prójimo, cuidándolo a él, no viéndolo, no visitándolo. Esa es una nueva definición de amor que no tiene base bíblica. Si estos hombres hubieran amado más sus vidas y la vida de sus familias, muchas personas habrían muerto sin escuchar el evangelio. Y habrían sufrido un castigo mucho peor que cualquier enfermedad, le aseguro. ¿Qué es lo que la iglesia debería de estar pidiendo? Señor, danos valor, danos osadía. Danos ese valor que se necesita para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no solamente para preocuparme por mi bienestar, sino para preocuparme por el bienestar de mi prójimo. El domingo pasado le hablaba acerca de el hermano Manuel. Este viernes que lo fui a ver, lo encontré muy agotado, muy desgastado, y pensaba en esto: qué sabio es Dios. Este viernes que lo visité pude hablar muy poco con él. Su estado de salud es, físicamente está tan agotado que difícilmente se mantiene despierto. Casi no pude hablar con él. Si no fuera por la soberanía y la providencia de Dios y todo dependiera de mí, yo habría ido 8 días después y me habría encontrado con alguien que ya no me puede escuchar y tal vez diría, bueno, yo hice todo lo que pude. Si me hubiera quedado en casa, probablemente yo me esté cuidando mi salud y me esté librando de una enfermedad que me puede durar 15 días o que puede llevarme a la muerte. Pero un hombre estaría muriendo bajo un juicio que no le va a llevar 15 días. ¿Sí me está entendiendo? No me digan que amor es guardarnos. No me digan que amor es escondernos. No me digan que eso es amor. No me digan que amor es pensar primero en mi bienestar antes que en el bienestar del otro. No me digan que eso es amor. Tenemos que orar por ser una iglesia valiente. Tenemos que suplicar por ser una iglesia que aprenda a vivir con valor en medio de las dificultades, porque ni es la primera ni será la última. Y no podemos dejar un precedente para nuestros hijos diciéndoles que así se enfrentan las situaciones difíciles. No podemos decirles que amor al prójimo es esconderte y no hacer nada por la gente que está sufriendo. No podemos decirles que eso es amor. Eso es cobardía. Y los cobardes, les repito, no heredarán el reino de los cielos. Y le aseguro que como a todos ustedes, de repente también me da miedo enfermarme. Pero prefiero ponerme en peligro sirviendo a otros que guardar mi vida como un cobarde. No es algo natural, se lo aseguro. Mi familia le podrá decir lo miedoso que yo era. No es algo natural. No es que así es mi carácter, no es que así es mi temperamento, no es que así soy yo. Es que he encontrado fortaleza en el Dios que está presente, en el Dios que está conmigo, no en el Dios de las definiciones. No en el Dios de los
eruditos, de los intelectuales, en el Dios que está presente, que lo he visto, y no me refiero a una forma física, que lo he visto en cada momento de mi vida, en cada situación, en los momentos más difíciles. Él ha estado ahí como una roca, como realmente, dice la Escritura, como el poderoso gigante en medio de nosotros. Claro que tengo miedo de vez en cuando, pero no permito que ese miedo me limite, me esclavice. La confianza en la soberanía de Dios no excluye mi responsabilidad. Muchas veces se lo he dicho, no soy tan insolente como para andar poniéndome en riesgo sin sentido, no soy tan insolente como para tomar riesgos que no debería tomar, pero tampoco quiero ser un cobarde para no arriesgarme por aquello que sí tengo que arriesgarme. Por eso es que qué importante es formarnos un pensamiento a la luz de la palabra de Dios, ni ser insolentes, pero tampoco ser cobardes. Y lo que usted ve son hombres que conocen la clase de Dios a la que sirven, que tienen la suficiente confianza de acercarse a Él y con toda su esperanza decirle al Señor: mira sus amenazas, pero no nos dejes morir por el temor. Mira sus amenazas, pero no queremos escondernos por el miedo a ellos. Mira el riesgo que corremos, pero no queremos escondernos para salvar nuestras vidas y dejar de hacer lo que tú nos pides hacer. El domingo pasado le decía, Dios espera a su iglesia que ore. Él abre las puertas, Él crea las circunstancias, Él guía nuestro camino, Él espera que nosotros oremos. Y deberíamos estar orando: Señor, danos valor en medio de esta situación, danos valor. Que el amor por mi comodidad, que el amor por mi bienestar no sea más grande que el amor por mis hermanos, que el amor por mi prójimo, que el amor por aquellos que hoy están sufriendo sin esperanza, que mi deseo por estar bien no sea más grande que el deseo de ver a otros que tengan la misma bendición que yo tengo hoy. Y observe cómo termina el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿No es esto lo que dice la Escritura? Antes que ustedes abran sus bocas, yo habré escuchado y responderé. ¿No es este el Dios al que servimos? ¿Cree usted que si en medio del miedo usted clama al Señor, Dios le va a abandonar? O en medio de la enfermedad, si usted le clama al Señor, ¿cree que Él le va a dejar? Aquí está la prueba, hermanos, de que el Dios nuestro es el Dios que responde. Oro, y creo que todos nosotros tenemos que orar por ser una iglesia que viva realmente con valor. Y valentía no es insensatez, no es tentar a Dios. Recuerde que Satanás llevó a Jesús al templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, salta, que escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es insensatez. Y tenemos que aprender a hacer la diferencia entre ser insensatos y ser valientes, entre ser prudentes y ser cobardes. Tenemos que aprender a hacer esas diferencias. Que el Señor nos dé la gracia para que en medio de esta sociedad que está sufriendo, nosotros como iglesia podamos hacer algo para glorificar a Dios y ayudar a quienes sufren.